Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos chicos y estudiantes. Les habla el docente Tulio de Jesús Hoyos Mestra del área de biología. Un saludo de paz y bien a todos ustedes y a los padres de familia ya en sus casas desde la distancia. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a hablar de una temática bastante importante, obviamente iniciando la semana 3 de este segundo periodo. Esa temática que vamos a hablar tiene que ver obviamente con lo que venimos trabajando, la célula, ¿cierto? Pero antes debemos recordar un poco lo que veníamos dando en temáticas anteriores. Y es que, chicos, debemos recordar un poco que todos los organismos vivos están formados por células y que esas células a su vez cumplen unas funciones vitales. Esas funciones vitales, como todos los organismos, son tres: alimentación, que es el proceso de nutrición; relación, que es la forma como recibe estímulos del medio, se relaciona con su medio en donde esté. Inclusive también podemos hablar de movimientos. Y la reproducción, que es el proceso a través del cual la célula genera a partir de una célula madre dos células nuevas. Pero veamos entonces un poco, recordemos lo que era la nutrición celular, ¿cierto? Y si podemos ver entonces un poco la imagen, miramos allí cómo esa célula engulle o a través del proceso llamado fagocitosis obtiene su alimento. Y es el proceso a través del cual seguimos entonces con el proceso de relación. Si vemos en el lado izquierdo de la pantalla, podemos hablar de que hay una respuesta de la ameba hacia la luz y un desplazamiento. Ese es un estímulo lumínico, como también un movimiento generado también por los flagelos, como vemos en esta parte. Ok, chicos, entonces en este orden de ideas también debemos hablar un poco de lo que es la reproducción celular, que es una función vital. Es donde las células originan a partir de una célula madre otras células idénticas a ellos, o también generan, como vimos en las clases anteriores, lo que son las células sexuales, que son aquellas que van a ir a los procesos de reproducción sexual, es decir, entre organismos de diferentes sexos, más un poco, la mitosis. Pero antes de hablar de mitosis, ese proceso de reproducción celular, debemos tener claro algo, y es que esa mitosis hace parte de un ciclo celular, y que ese ciclo celular como tal tiene varias etapas. Una etapa que se llama G1 o fase G1, S y G2, que es donde se da el crecimiento celular, la duplicación del material genético, el crecimiento de los organelos, que es donde se da también la reparación de ese material genético que de pronto no ha podido ser de pronto dañado o se dañó en el proceso de duplicación. También tenemos que tener en cuenta que en ese ciclo celular hay una etapa que se llama también la mitosis y la última etapa que tiene que ver con la citocinesis. Pero también tenemos que tener en cuenta, chicos, que este es un ciclo constante que realizan todas y cada una de las células de nuestro organismo y así cumplen cada una de sus funciones vitales. Ahora bien, chicos, estas tres fases, G1, S y G2, hacen parte de una etapa macro, por decirlo así, que se llama interfase. Entonces, esa interfase son estas pequeñas tres etapas, G1, S y G2. De allí nos queda entonces un proceso o una etapa que se llama mitosis, la cual encontramos cuatro etapas consecuentes. ¿Cómo así? Una etapa de profase, metafase, anafase y telofase. Allí vamos a encontrar que en el proceso de mitosis están estas cuatro etapas para poderse dar. Vamos a ver más adelante qué es en sí la mitosis. Y también tenemos por un lado la citocinesis, que no es más sino que la partición o la división de toda la célula como tal, es decir, de ese citoplasma como tal, donde van a quedar repartidos los organelos y repartidos los núcleos que se van a dividir. Ahora bien, chicos, ¿qué viene siendo entonces el proceso de mitosis cuando hablamos de la función vital de reproducción? Y es que el proceso de mitosis viene siendo la división del núcleo. Ojo, que la célula, chicos, se divide en un ciclo celular, pero la mitosis, que es una etapa de ese ciclo celular, viene siendo la división nuclear de la célula. Y como decíamos, encontramos cuatro etapas fundamentales: profase, anafase, metafase y telofase. Ahora, pero miremos cuál viene siendo ese orden. Ahí les pongo un poco los dibujos para que ustedes hagan referencia de qué va pasando en cada una de esas etapas. Dice acá que cada una está caracterizada por el comportamiento de los cromosomas. A continuación presentaremos
cómo se divide esa célula etapa por etapa. Iniciemos entonces, chicos. Veamos que la profase, hablamos de que a veces en muchos textos van a encontrar que se divide en dos, profase temprana y profase tardía. En esa profase, ¿qué pasa? Esa profase temprana se produce la desintegración de ese nucleolo, luego la cromatina duplicada se condensa. Veamos aquí, vean, este es el núcleo y empieza a desintegrarse. Los cromosomas que antes no se hacían visibles empiezan a hacerse visibles y aparecen unos señoritos que son estos punticos que ustedes ven acá, que se llaman los centriolos. Esos centriolos luego en la profase tardía, ¿qué pasa? Que se empiezan a fragmentar la envoltura del núcleo y aparece el uso acromático, como podemos ver acá. Ese uso acromático o uso mitótico que se conocen son estas pequeñas líneas imaginarias que más adelante en una fase de la mitosis, recuerden que se habían duplicado. Los cromosomas de cada célula se duplican. Nosotros los humanos tenemos 23 pares de cromosomas y hablamos entonces de 46. Esos 46 se duplican, pasan a ser entonces 92 cromosomas. Como vamos a formar dos células nuevas, cada célula debe tener la misma cantidad, 46 por un lado y 46 por el otro, o 23 pares por un lado y 23 pares por el otro. Entonces seguimos, chicos, en la siguiente fase, que viene siendo la que mostramos aquí a continuación, que es la metafase. En esta etapa el uso mitótico, que son estas pequeñas líneas, se visualiza completamente, organizando además los cromosomas totalmente condensados, visibles, razón por la que se pueden observar fácilmente en un microscopio. Los microtúbulos del uso mitótico interactúan con los cinetocoros. ¿Cuáles son los cinetocoros? Esos son los que encontramos en el centro de los cromosomas. Entonces aquí hay una alineación en el plano ecuatorial de esos cromosomas, porque ya esos cromosomas vamos a dividirlos. ¿Por qué? Porque ya tenemos 96, 46 de este lado y 46 de este lado, 92, y hay que, miren, dividirlos para que vayan a cada una de las células. Pero veamos un poco una animación, y es aquí en la metafase. Miren, en el plano ecuatorial están allí alineados, se alinean y aquí están entonces el uso mitótico que los está organizando un poco. Ahora veamos, en la siguiente fase vamos a encontrar que es una anafase temprana. ¿Por qué se llama anafase temprana? Y es que aquí los microtúbulos empiezan a cortarse, es decir, empiezan a alar a esos cromosomas. Esa duplicidad de cromosomas la empiezan a dividir, porque una célula con 92 cromosomas no puede existir. Entonces esto se da para la división, empiezan a alarlos para que vayan hacia lados opuestos de la célula, y eso hacen entonces las estructuras que conocemos como el uso mitótico. Veamos cómo se da este proceso. Miren, empiezan a alargarse la célula como tal. Entonces ya vemos que se está generando una pequeña división dentro de la célula. El núcleo como tal de la célula ha desaparecido. Ahora bien, veamos qué sucede entonces en la telofase. En la telofase, ¿qué pasa? Inicia cuando los cromosomas están formados por una sola cromatina. Han llegado a los polos de la célula, es decir, que ya hubo una separación. Entonces la célula comienza a establecer las condiciones anteriores a la división. Los cromosomas se descondensan, no se van a poder ver. Los microtúbulos se desintegran porque ya no son necesarios. Recuerden que eran necesarios para alar esos cromosomas. Se vuelve a formar la envoltura nuclear, como vemos en esta imagen que está aquí, de los nuevos núcleos, y el interior se empieza a reorganizar. Véanlo aquí. Ya desaparece entonces ese uso mitótico, empieza a formarse la envoltura nuclear y ya empezamos a ver que aparecen un núcleo como tal en cada célula hija. Ahora bien, mis chicos, vamos entendiendo un poco a poco. Vamos a ver todo ese proceso cómo se da. Mírenlo cómo se está dando ese proceso. Veamos cada una de las etapas: profase, anafase y telofase. Rápidamente vemos que es un proceso donde el núcleo se divide. Ojo, recordemos, mitosis es división nuclear. Ahora bien, chicos, vamos a hacer lo siguiente. En células animales y en células vegetales
establecemos diferencias. ¿Por qué? Porque es que la célula animal y vegetal no son iguales. Entonces los procesos de división deben ser diferentes y vamos a ver a qué se debe esto. Uno, a que en las células animales existen centriolos. Recuerden que los vimos allá. El uso mitótico se forma entre los centriolos ubicados en cada polo. Recuerden que los centriolos nos ayudaban a desplazar, a generar el uso mitótico, que eran las pequeñas líneas, para extraer los cromosomas hacia cada polo. Y dice acá que en la citocinesis de la célula se comprime por un anillo de filamentos hasta separarse dos células. Y no se presenta pared celular, que es la principal diferencia, muchachos. Ahora veamos, en las células vegetales podemos hablar de que no existen centriolos, es decir, el uso mitótico se forma entre el centrómero y la membrana, es decir, acá no vemos esas pequeñas estructuras al lado y lado de la célula alando a esos cromosomas. La citocinesis se forma una placa celular, que divide la célula en dos. Ahora, aquí, como la célula vegetal tiene algo que es distinto a la célula animal, que es la pared celular, esa pared también debe dividirse en este proceso porque se van a generar dos células nuevas. Y ahí podemos hablar un poco de que ese proceso de división de la pared celular se llama fragmoplasto. Pero ahora bien, mis chicos, vamos a ver por qué es importante este proceso de división celular. Y es que ese proceso se da porque es importante para el desarrollo, crecimiento y regeneración de los tejidos. ¿Por qué es importante? Porque, ojo chicos, nosotros tenemos un crecimiento y desarrollo. Veamos cada uno de esos aspectos. En el desarrollo podemos ver que en el proceso de fecundación da origen a una célula denominada cigoto, que es la unión de espermatozoide y del óvulo, la cual constituye el primer estado del desarrollo de un ser vivo. Pero a partir de allí, ¿qué se van a formar? Cuando empiece todo el proceso de desarrollo embrionario, se forman todos y cada uno de esos tejidos. Y eso se hace a través del proceso llamado de mitosis. Ahora, en el crecimiento, y es que lo vemos por lo general cuando las plantas empiezan a crecer y a nacer. Allí, en ese desarrollo de las plántulas, allí empezamos a ver el proceso de mitosis, división celular, para poder crear todas esas células. Y por último, vemos entonces la regeneración de los tejidos. Cuando nos raspamos, cuando nos cortamos, allí se da lo que conocemos a veces como regeneración o cicatrización. Vean esta imagen como vemos cuando hay un daño superficial, una pequeña raspada. Miren cómo las nuevas células se regeneran, al igual que todos los días cuando nos bañamos, estamos perdiendo muchísimas células. Y por otro lado, cuando hay un daño severo, hay una pequeña cicatrización y por eso a veces no nos queda la piel de la misma manera, porque no hubo regeneración, sino que hubo cicatrización para que no hubiera más pérdida de líquidos por allí. Ahora bien, chicos, vamos a repasar. Veamos aquí en este sentido que vamos a repasar. Repasemos cuál es ese proceso de división celular, donde tenemos la mitosis como tal, que tiene profase, prometafase, que hablamos un poco, metafase, anafase y telofase. Cada una de ellas con una de sus características, y tenemos entonces que del otro lado tenemos la citocinesis, que hace parte del ciclo celular, donde en la célula vegetal se forma el fragmoplasto. Espero, chicos, que hayan entendido, que les haya gustado esta sesión del día de hoy, y nos dirigimos entonces a el grupo de WhatsApp para seguir trabajando. Chicos, que tengan un excelente resto de tarde, se me cuidan y bendiciones para todos.